Muy buenos días, amigas, amigos de los medios de comunicación, amigos que nos ven por las redes sociales. Qué gusto saludarlos. Estamos aquí en el Comité Ejecutivo Nacional y hoy queremos poner con claridad nuestra posición respecto de los primeros 100 días del gobierno de López Obrador. Quiero saludar a ambos coordinadores parlamentarios de la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, de la Cámara de Senadores, Mauricio Curi. Saludar a las y los secretarios del Comité Ejecutivo Nacional que el día de hoy aquí nos acompañan. Un gusto saludarlas a todas y a todos. A ver, amigos, para nosotros son claramente 100 días de incompetencia. Decirlo que este análisis lo haremos en diferentes bloques. El primero del que vamos a hablar es del de seguridad. Si ustedes pueden ver en la gráfica que tienen aquí enfrente, pueden analizar con los números en un comparativo entre diciembre y enero de diversos años, cómo se ha incrementado en este último diciembre 2018 contra enero 2019, cómo se incrementaron los homicidios dolosos y culposos. También, si hacemos una revisión de estos dos últimos meses, de diciembre y enero de los diferentes años, podemos revisar cómo se ha incrementado el número de secuestros claramente en este diciembre 2018 y enero 2019. En feminicidios tenemos exactamente el mismo dato. Si confrontamos los diciembres anteriores con el actual enero, con años pasados, vamos a encontrar un incremento también en feminicidios en lo que va de este gobierno. En extorsiones, haciendo el mismo comparativo, encontramos exactamente los mismos resultados, un lamentable incremento, comparando diciembres anteriores y el enero actual con diciembres de otros años con el respectivo enero. Si revisamos el robo a negocios, encontramos lamentablemente los mismos datos. Hay un incremento en el robo a negocios. Todos estos datos son datos con fuentes oficiales. Les vamos a pasar la presentación para que ustedes cuenten con ella y puedan verificar siempre las fuentes. Y podemos revisar que hay más robos a negocio en este diciembre y este enero respecto de otros años. En materia económica, podemos revisar lo que ha costado pues la cancelación del aeropuerto de la Ciudad de México. Es algo inaceptable, es una decisión que no fue acompañada por expertos, que no fue acompañada por los analistas económicos, no solo de México, sino del mundo. Hay que revisar cómo se ha incrementado el riesgo país, y esto es cuando se eleva de 181 puntos a 214. Esto quiere decir, en otras palabras, que se ha perdido la confianza en invertir en nuestro país. A mayor riesgo país, es menor la inversión que llega al nuestro. Quiero que ustedes revisen esta gráfica respecto al propio riesgo país de JP Morgan, cómo se ha venido moviendo a la alza el riesgo país. Si revisan en octubre, es la parte más baja, pero después vienen diferentes acontecimientos como es la consulta del aeropuerto y un conjunto de acontecimientos que han elevado el riesgo país y por lo tanto han hecho que tengamos menos atracción a la inversión. Caída de la actividad económica. Hay que decir con toda claridad que según el indicador, que es una medición que hace el propio INEGI, del índice que tiene nuestro país de actividad económica e industrial, es la más baja en los últimos 20 años. Ustedes pueden revisar este índice en los primeros meses del gobierno de Vicente Fox, de Calderón, de Enrique Peña Nieto, respecto del índice del actual gobierno, y vemos una estrepitosa caída en la actividad económica del primer mes de cada administración.
Con datos oficiales del INEGI y del IMSS podemos revisar cómo hemos incrementado también con datos oficiales en el número de pérdida de empleos. Estamos hablando de 378,000 empleos menos. Si ustedes revisan en la gráfica del 2011 a la fecha, cómo es tan amplio el crecimiento de los despidos de trabajadores al inicio de este sexenio, en el primer mes de diciembre. Ahora, desabasto de combustible. Yo les pido que analicemos esta gráfica que es referente a las importaciones de gasolinas y de diésel. Cuando ustedes observan la caída de las importaciones, es precisamente en el mes de diciembre y enero, cuando se ve una caída muy considerable en ambos combustibles. Esto viene sin duda a explicar el porqué del desabasto del combustible. Hay que decir con toda claridad que se nos dijo después que era una estrategia para combatir el robo de combustibles, acción que evidentemente todos compartimos. Lo que no compartimos fue el cómo se hizo, pero cuando en base a la información que es pública por Pemex, te das cuenta que se importó mucho menos gasolina y se importa mucho menos diésel, pues es claro y notorio de dónde vino el desabasto de los combustibles en nuestro país. Hay que decir que el gobierno federal, en un total de noviembre a enero, se importaron 132,000 barriles menos de gasolina y 91,000 barriles menos de diésel. Esto, según la CONCAMIN, generó una pérdida de al menos 20,000 millones de pesos. También, lamentablemente, trajo una tragedia en el estado de Hidalgo que lleva al momento 135 muertos, que pudo haberse evitado. Pudo evitarse con una actuación correcta del gobierno, preventiva. Pudo haberse evitado con el envío de más elementos de las fuerzas federales, pudo haberse evitado cerrando los ductos de manera anticipada, dado que se tuvieron muchas horas previas a que ocurriera la tragedia. También hay que señalar la falta de actuación oportuna con el paro de los ferrocarriles en Michoacán y en Colima, que costaron más de 25,000 millones de pesos. Pérdidas nuevamente de la industria. Hay que señalar las huelgas y conflictos laborales disparados en el país en este momento de arranque, concretamente en el estado de Tamaulipas, en el municipio de Matamoros. 15 empresas anunciaron su salida por no ser atendidos de forma adecuada a estos conflictos laborales por el gobierno federal, y ya son 4,000 obreros los que lamentablemente han perdido su empleo. Esta fuente es Coparmex. Tenemos que hablar de los recortes presupuestales. El gobierno de la República ha eliminado el programa de las estancias infantiles, un programa que atendía a madres trabajadoras. Inició reduciendo el presupuesto en un 50%, hoy cambiando completamente las reglas de operación, y por lo tanto entonces en los hechos se está eliminando un programa que funcionaba y que atendía a mujeres que necesitan trabajar para llevar lo necesario a casa, pero dejar a sus hijos en buen resguardo. También a 20,000 mujeres afectadas por violencia, hoy se ve eliminado el recurso, y nosotros es cuando decimos que este gobierno no tiene perspectiva de género. Y también con el recorte al presupuesto para el tratamiento del cáncer cérvico-uterino. Reducción de recursos a programas de salud. Son 430,000 millones de pesos menos para programas como el Centro Nacional para la Prevención del SIDA, para el Centro Nacional de Trasplantes, para el Centro Regional de Alta Especialidad, para instituciones educativas como es la CONALEP y CONACYT, y a cambio de ello hay 12 nuevos programas clientelares sin reglas de operación, con
una claridad e intencionalidad electoral. 120,000 millones de pesos destinados a crear clientelas por parte del gobierno. Sobre política exterior, hay que decir con toda claridad que en Venezuela hay 235 presos políticos. Se calcula que el 10% de los venezolanos han emigrado ya a otros países y la pobreza extrema ya ha crecido a un 61.2%. El gobierno mexicano es el principal apoyo que tiene Nicolás Maduro, al menos aquí en América. Hay que decir que en gobernabilidad y en democracia encontramos que de los 30 integrantes del gabinete legal y ampliado, solamente 4 han presentado su 3 de 3. Respecto de la caída del helicóptero en Puebla, lo único que se ha dicho es que fue inusual, la caída casi vertical de la aeronave. Ya casi 3 meses de la tragedia, seguimos sin conocer lo ocurrido. Sigue habiendo un silencio por parte del gobierno que sin duda genera sospechas e incertidumbre. Nosotros seguimos y seguiremos exigiendo conocer con pruebas periciales y estudios internacionales qué fue exactamente lo que ocurrió y qué hizo que perdiera la vida nuestra primer gobernadora y coordinador parlamentario. Debemos señalar el regreso del autoritarismo, de un hiperpresidencialismo, con las disputas con el Poder Judicial, con las ternas que se envían para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el titular de la CRE, con este conflicto que hemos visto con el Ejecutivo, la persecución misma, la presión contra Yanino Talora para que dejara su cargo como presidenta del Tribunal Electoral, el desprecio hacia la sociedad civil, hacia la sociedad organizada, quitándole todos los recursos y apoyos, el empobrecimiento presupuestal de los mismos órganos autónomos y contrapesos del poder. Esto es lo que vemos a 100 días. Ahora queremos, amigos, decirles cuáles son las 10 propuestas concretas después de estos primeros 100 días. Primero, la creación de un programa nacional para reactivar la inversión y el empleo. Nosotros insistiremos en que baje el IEPS a los combustibles, porque esto activa la economía. En que se baje el impuesto sobre la renta. Esto genera reinversión y atrae inversión, que genera finalmente trabajo. 2. Que se dinamice la banca de desarrollo para financiar micro, pequeñas y medianas empresas. Necesitamos políticas claras de fomento a la inversión productiva. Privilegiar el financiamiento a los proyectos productivos y no solamente los de consumo, que es lo que está ocurriendo. 3. Mantener la construcción del aeropuerto de Texcoco. Es de sabios rectificar y corregir errores. Será mucho más costoso cancelarlo que mantenerlo. Los expertos coinciden en que no será eficiente la operación de los 3 aeropuertos como lo ha planteado el Ejecutivo Federal. 4. Priorizar en energías limpias y renovables. Urge pues en México un plan integral de mediano, de largo plazo para Pemex y para que se genere confianza en inversionistas y que también México voltee hacia la modernidad y hacia las energías renovables. 5. Corregir errores presupuestales para que sigan funcionando los programas de salud que sí sirven. Mantener y fortalecer el programa de estancias infantiles. Continuar con los refugios a las mujeres víctimas de la violencia, entre otros. 6. Eliminar la política clientelar de este gobierno. El clientelismo de este gobierno no va a solucionar lamentablemente la situación de la pobreza. Nosotros queremos una política social que aumente las capacidades de las personas. Es la única manera de corregir la terrible desigualdad que existe en nuestro país. No es a través
de programas sociales como va a salir la gente pobre. No es dando el pescado literalmente, sino ayudando a la gente que sepa pescar para que por sí misma pueda salir adelante. 7. Reformas al artículo 102 para poder contar con una Fiscalía General de la República auténticamente autónoma. Solo así podremos combatir de manera efectiva la violencia y la corrupción. Es urgente, pues, procesar a todos los culpables, a todos los corruptos, a todos los delincuentes. Hoy vemos que muchos siguen en calle y lamentablemente no vemos resultados en la lucha contra el combate al robo de combustibles, no vemos detenidos de la delincuencia organizada y ya vimos que los índices de inseguridad se siguen incrementando. 8. Exigimos cambios en el gabinete. Ya quedó demostrado que diversos funcionarios carecen de capacidad y también es momento de hacer esos cambios y permitir que lleguen verdaderos profesionales. Nosotros le pedimos al gobierno que mandes en sus propuestas, que tienen que ser validadas en las cámaras, gente con capacidad, con experiencia, gente en la que podamos poner en sus manos el destino de nuestro país. 9. Exigimos resultados en materia de seguridad. Acción Nacional, junto con otras fuerzas políticas en el Senado de la República, corrigió la minuta de la Guardia Nacional que militarizaba la seguridad para hacerla una fuerza civil. Ahora se necesita capacitar a los policías municipales, estatales, fortalecerlos. Y es indispensable también profesionalizar y fortalecer a los ministerios públicos. Y 10, le exigimos una vez más al gobierno de México que reconozca a Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela. Necesitamos que México sea un referente en la defensa de la democracia, de las libertades y el respeto de los derechos humanos. Proponemos desconocer de manera inmediata al gobierno represor y dictador de Nicolás Maduro y que México se ponga del lado correcto de la historia, en donde está la mayoría de la comunidad internacional. Amigos, es cuanto respecto de la posición de Acción Nacional de estos primeros 100 días de gobierno y de nuestras propuestas concretas y puntuales para poder retomar el rumbo de crecimiento de la seguridad.